es el espacio único para construir. Yo siento que hay que mantener justamente la atención, particularmente en la comunidad de mapuche también fue un debate profundo, ¿no? Generar de la autogestión sí, pero bueno, nuestros límites, porque tenemos límites para la autogestión, nos podemos autogestionar todo cuando queremos crecer y llegar a más gente, porque en última lo que queremos nosotros es intervenir en la batalla de la idea, ¿no? Particularmente en la batalla en torno a la constitución de los mapuches, el proceso de autodeterminación, y teníamos límites de intervención, no podíamos llegar más allá. Por lo tanto necesitamos justamente estos fondos. Yo siento que hay una tensión que es muy interesante, pero que no se resuelve mediante una concepción teórica, política previa, sino más bien se resuelve justamente en el quehacer, ¿no? En el quehacer en torno a la producción de libros y de literatura. Nunca mostrar el bufo, se monta para poder escribir, pero parece que una discusión que tuvimos en la comunidad era la historia mapuche, cuál es el límite también de la autogestión de no empobrecerte también, ¿sí? Porque lo que nosotros no podemos hacer todavía, para con una postura académica esta parte, como ninguno de nosotros puede mostrar en ninguno de estos proyectos fondos o qué sé yo, porque ninguno tiene el doctorado, porque hay una generación que recién se está sacando posgrado, y entonces no podemos postular. Pero además, si pudiéramos postular, tu competencia es con otras personas que tienen toda esta neoliberalización de la academia, que es el ICI, que tienen más libros, que lo tienen con referancias, un montón de cosas. Entonces, el proceso de autogestión me parece que fue un debate que cuando vi que algunos de los compañeros hemos planteado, de que también, si quieres poder ingerir también en las cuotas de poder del mundo académico, necesariamente tienes que mantener un equilibrio entre autogestión también y los otros aspectos que finalmente el Estado ha generado para el mundo de la academia. Entonces, tienes que jugar, es un tema muy complejo para nosotros poder jugar en esa doble estado. En el caso mío, yo creo que he tenido suerte también. De alguna manera he tenido suerte que he podido mantener un camino propio. Porque he tenido posibilidades de trabajo. Porque he trabajado más también, en alguna medida, que también no conoce el chico, pero igual hemos trabajado bastante, como laboralmente, o sea, todos los trabajos racializados aquí por área. Entonces he logrado finalmente también poder mantener una suerte de autonomía. Pero el libro de Malón salió que está Sebastián, el director de Pegón, salió Malón por Pegón, de alguna manera Pegón corrió los gastos que corresponden a la producción del libro. Y a mí me llega mi 10% semestralmente de la venta de los libros. Espero que el día de mañana sea 40. Pero de alguna manera también como el mundo mapuche o indígena también se ha ido asociando, yo creo también con editoriales, amigas, con personas que han puesto el tema de producir, el tema del pensamiento indígena, que no estoy pensando solamente ahora en Pehuén, también pienso en Galón, en Catalonia, y también porque nosotros como comunidad indígena mapuche hemos planteado la idea de la autogestión, pero también con el objetivo de crear, y yo creo que Enrique sin duda es el que va a hacer esa tarea, porque es que tiene esa capacidad, de hacer una editorial propiamente indígena, o propiamente mapuche. Que a mujer es un paso importante que tenemos que dar como pensamiento indígena. Y el Enrique que tiene esa capacidad, tiene que forzarlo que lo más y yo tiempo pueda hacer. Escribir en Chile es difícil para todas, para todos. No es un país donde, a pesar de, no sé, de lo que se produce en la escritura, que es bastante y que es incomparable de pronto a otros países que están más cerca en la belleza de las diferentes escrituras, no se da en términos de políticas estatales, porque no hay políticas estatales culturales en Chile. O sea, teniendo a los mismos artistas de siempre compitiendo por los mismos fondos, eso no es tener políticas culturales estatales. Entonces, no podemos también ver eso desde el mundo mapuche, ¿no? Menos. O sea, y mucho menos se van tampoco a arriesgar, muchos de ellos también a participar en fondos que muchos catalogarían como el enemigo. Sin más, no sé, el otro día justo me encontré con Guenun en el Consejo de la Cultura. Entonces bromeábamos un poco con respecto a esta cuestión. Como aquí estamos como con los enemigos, pactando con los enemigos.
Y bueno, entonces frente a esa cuestión de la dificultad de escribir en un país como este, donde obviamente se han privilegiado otros tipos de mercados que no van a financiar la escritura de muchos de nosotros que estamos acá, porque pueden ser peligrosas también, no existe entonces esa política estatal. Y frente a eso hay diferentes caminos. O sea, yo he tenido becas de diferentes lugares, también he tenido un poco de suerte. En esta cuestión de arriesgarse también uno se va buscando caminos y muchas veces uno con el azar se encuentra en que también personas confían en ti. Y no sé, también vengo del mundo de la filosofía, donde también es un camino súper difícil para poder como perseverar dentro de del mundo intelectual. Entonces, no sé, confié también los editores que me han publicado, que se han atrevido y se han arriesgado junto a uno a seguir la historia y recuperar esa memoria que uno quiere compartir con los demás, porque siempre me voy a definir desde ahí, desde esa escritura. Ahora el libro Herido, que es mi libro que es en realidad es como la última edición de un libro que ya se venía trabajando anteriormente, que había salido con una editorial más pequeña que se llama Los Libros del Perro Negro, que fue también un tiraje bien bajito y una editorial independiente. Ahora lo saqué con esta editorial que se llama Edícola, que es una editorial italiana que maneja el Paolo Primavera, que es un excelente director de la editorial, junto a Raúl Hernández, que es un editor que ha apostado en Chile también por la poesía de mujeres, que también es una cuestión difícil. Entonces la línea justamente de Edícola en la poesía tiene que ver con una línea editorial que edita mujeres. Entonces, frente a eso, ¿qué puedo decir? No sé, como que lo otro ya son becas y fondos donde todos hemos participado y a veces hemos quedado no, pero justamente también he tenido suerte en el camino de la escritura. Pero sin duda es difícil para todos, sobre todo siendo mujer, pobre y mapuche. Yo creo que me pasa un poco lo que planteaba Claudio al principio, ¿no? Primero no tengo ni la moral para evaluar si un camino es mejor que el otro, de la autogestión versus el de los financiamientos estatales, ¿no? El libro que hicimos ahora con Claudio, yo no me defino como escritor en ningún caso, solo quisimos hacer una investigación y de eso sacar un libro y compartirlo con la gente que participó en el libro, y para eso necesitábamos plata, mucha plata, ¿no? Que yo no tenía en el bolsillo, yo sabía poco, por esto de ser mapuche y pobre. Y postulamos ahí, nos fue pésimo, ¿no? Y nos quedamos ahí en los pavimentos, en un proyecto como en 2012, después dije, ya, postulemos de nuevo. Y nos asesoraban ahí, y bueno, ahora, efectivamente, durante mucho tiempo yo he participado en varias organizaciones mapuche, se ha discutido si efectivamente el recibir dinero de instituciones estatales es, entre comillas, venderse al sistema. Que es bien simple la lectura, ¿no? Pero yo les confieso que evidentemente la profesé durante mucho tiempo, y hoy día evidentemente la veo desde otra perspectiva. Yo creo que estamos siempre en esas transacciones, ¿no? En nuestra vida cotidiana estamos en las transacciones con el sistema capitalista y estamos en las transacciones con el Estado permanentemente. No sé si hay un lugar en el planeta o en Chile donde no existe sistema capitalista y donde no existe Estado, ¿no? Para evitarse esas transacciones. Entonces, para estudiar hago transacciones, ¿no? Cuando yo era cabro chico, yo estaba en el colegio, tenía la beca de gratuidad del pase escolar, que era el pase amarillo, que usábamos todos los que éramos pobres en esa época, y que me financiaba el Estado, el pasaje de la micro, y evidentemente todas esas peleas con los micreros de la época, que no te dejaban subir con el pase amarillo, ¿no? Pero el tenido de financiamiento estatal, ¿no? Todas esas son políticas sociales, políticas públicas, que de cierta forma, desde una reflexión, desde lo vendido, quizás no podrían entenderse bien, ¿no? Desde una lectura de los derechos sociales, de la carga de tributaria con la que nosotros vivimos permanentemente, uno lo asume como parte de los derechos. Para estudiar, después también tuve becas todo el tiempo, si no me hubiese podido, ¿no? Y ahora para hacer un libro tuve que sacar también un fondo del Estado, ¿no? Son transacciones permanentes. Yo creo que el dilema está efectivamente en que si este libro hubiese salido al revés, ¿no? Si me hubiesen llamado por teléfono
desde el concepto de la cultura o desde una institución, ¿sabéis que hay que hacer un libro de esto? Que hagamos tanto, hubiese sido un proceso totalmente distinto de cómo fue y cómo lo hicimos con Claudio. Acá igual hay estas amigas que están acá presentes que participaron en el libro, que se pudo hacer como más íntimo, más cariñoso, y sin hablar de Lucas, ¿no? En el sentido de que se transformó en un trabajo de colaboración. Entonces el espíritu de cómo uno va haciendo las cosas va cambiando un poco el producto, ¿no? Nos vamos ligando a distintas instituciones. Yo creo que también los que se están metiendo hoy día al mundo de la escritura, de la idea, los que estamos también sensibilizados en esa área, apostamos que igual se vayan visibilizando el tema. Se va a empezar un libro, el caso de lo que trajo Sebastián, ¿no? De Peguay, que Fernando es el encargado editorial de la línea de intervención del pensamiento mapuche contemporáneo. Cuando sale un libro, por eso yo me alegro un montón, ¿no? Porque estamos posicionando pensamiento. O sea, ya no son las mismas publicaciones de antes, en el fondo. Me alegro. Cuando hay autoedición también me alegro del esfuerzo que se hace, ¿no? Cuando se visibiliza poesía, literatura, arte en general, cuando ocupamos los espacios públicos, ¿no? Cuando veo que Pedro Cayuqueo es leído por miles de personas, me alegro, me pongo contento porque de cierta forma esas voces están resurgiendo, ¿no? Tenemos una voz ahí, yo creo que aún falta un montón por visibilizar, ¿no? Falta un montón por descubrir para que se nos considere en distintos ámbitos de la creación, ¿no? Pero cada vez que se está apareciendo una publicación nueva, y que en los últimos años ha sido como están brotando muchísimo, yo me pongo contento, ¿no? Y aplaudo eso. Lo único que llamaría quizá a mí mismo, no estoy en posición de llamar a nadie a eso, es como no perder los sentidos que tiene cada trabajo, no publicar por publicar, ¿no? Hoy día en la academia, en un mundo bien complejo, existe toda una dinámica de la maquinaria de publicar por publicar, ¿no? Yo creo que, no sé si vale la pena, hay un montón de artículos que incluso se pagan los escritores. ¿Cuánto lo leerán? 10 personas, 5 personas, ¿no? Ultra especialistas en el tema, ¿no? De publicar con cariño, de publicar para comunicar, de publicar porque efectivamente quiero que la idea se comparta y se discuta, y no solo en formato libro, ¿no? El hablar, el comunicar en sí como actos generales, desde el teatro, la performance, de cualquier tipo de plataforma de soporte, ¿no? Si se hace con cariño, con convicción, con el deseo de expresar lo que uno tiene adentro, con el deseo de sacar hacia afuera pulsiones, contradicciones, va a ser siempre más rico. Va a ser siempre más rico de educación del camino, va a tener un público con el cual conversar, ¿no? Va a ser importante, efectivamente, donde hay que llegar.